Bien, buenos días. Hoy empezamos un capítulo nuevo del Evangelio de Marcos, el número 13. Entonces vamos a leer. Hilda, adelante. Amén. Saliendo Jesús del templo, le dijo a uno de sus discípulos: Maestro, mira qué piedras y qué edificios. Le dijo uno de sus discípulos: Maestro, mira qué piedras y qué edificios. Jesús respondiendo le dijo: ¿Ves estos grandes edificios? No quedará piedra sobre piedra que no sea derribada. Y se sentó en el monte de los olivos frente al templo, y Pedro, Jacobo, Juan y Andrés le preguntaron aparte: Dinos, ¿cuándo serán estas cosas? ¿Y qué señales habrá cuando todas estas cosas hayan de cumplirse? Jesús respondiéndoles comenzó a decir: Mirad que nadie os engañe, porque vendrán muchos en mi nombre diciendo: Yo soy el Cristo, y engañarán a muchos. Mas cuando oigáis de guerras y de rumores de guerra, no os turbéis, porque es necesario que suceda así, pero aún no es el fin, porque se levantará nación contra nación y reino contra reino, y habrán terremotos en muchos lugares, y habrá hambres y alborotos. Principios de dolores son estos. Pero mirad por vosotros mismos, porque os entregarán a los concilios, en las sinagogas os azotarán, y delante de gobernadores y de reyes os llevarán por causa de mí, para testimonio a ellos. Y es necesario que el Evangelio sea predicado antes a todas las naciones. Pero cuando os trajeren para entregaros, no os preocupéis por lo que habéis de decir, ni lo penséis, sino que os fuere dado en aquella hora. Eso hablad, porque no sois vosotros los que habláis, sino el Espíritu Santo. Y el hermano entregará la muerte al hermano, y el padre al hijo, y se levantarán los hijos contra los padres y los matarán. Y seréis aborrecidos de todos por causa de mi nombre, mas el que persevere hasta el fin, éste será salvo. Pero cuando veáis la abominación desoladora de que habló el profeta Daniel, puesta donde no debe estar, el que lee entienda, entonces los que estén en Judea huyan a los montes. El que esté en la azotea no descienda a la casa, ni entre para tomar algo de su casa. Y el que esté en el campo no vuelva atrás a tomar su capa. Mas ay de las que estén encintas y de las que críen en aquellos días. Orad, pues, que vuestra huida no sea en invierno, porque aquellos días serán de tribulación, cual nunca ha habido desde el principio de la creación de Dios, que Dios creó. Hasta este tiempo ni la habrá. Y si el Señor no hubiese acortado aquellos días, nadie será salvo. Mas por causa de los escogidos que Él escogió, acortó aquellos días. Entonces, si alguno os dijere: mirad, aquí está el Cristo, o mirad, allí está, no le creáis, porque se levantarán falsos cristos y falsos profetas, y harán señales y prodigios, para engañar, si fuese posible, aún a los escogidos. Mas vosotros mirad, os lo he dicho todo antes. Pero en aquellos días, después de aquella tribulación, el sol se oscurecerá y la luna no dará su resplandor, y las estrellas caerán del cielo, y las potencias que están en los cielos serán conmovidas. Entonces verán al Hijo del Hombre que vendrá en las nubes con gran poder y gloria. Y entonces enviará sus ángeles y juntará a sus escogidos de los cuatro vientos, desde el extremo de la tierra hasta el extremo del cielo. De la higuera aprended la parábola. Cuando ya su rama está tierna y brotan las hojas, sabéis que el verano está cerca. Así también vosotros, cuando veáis que suceden estas cosas, conoced que está cerca a las puertas.
De cierto os digo que no pasará esta generación hasta que todo esto acontezca. El cielo y la tierra pasarán, pero mis palabras no pasarán. Pero de aquel día y de la hora nadie sabe, ni aun los ángeles que están en el cielo, ni el Hijo, sino el Padre. Mirad, velad y orad, porque no sabéis cuándo será el tiempo. Es como el hombre que yéndose lejos dejó su casa y dio autoridad a sus siervos y a cada uno su obra. Y el portero mandó que velase. Velad, pues, porque no sabéis cuándo vendrá el Señor de la casa, si al anochecer o a la medianoche, o al canto del gallo o a la mañana, para que cuando venga de repente no os halle durmiendo. A lo que a vosotros digo, a todos los digo, velad. Muy bien. Bien, pues este es el capítulo 13 de Marcos. ¿De qué va este capítulo? ¿Cuál es el tema central aquí? La destrucción del templo. El templo y ya los días finales que van a aproximar. Los días finales Como del futuro, el futuro que va a venir, del futuro. ya el final. ¿Sí? Como algo que está profetizando. ¿Sí? Sí. Fijaos, aquí en la traducción que usamos de la Biblia han puesto unos títulos para ayudarnos a entender, ¿no? ¿Cuáles son los 3 títulos que aparecen? Señales antes de fin. Antes de ese aparece uno. Jesús Predica la destrucción del templo. Jesús predice la destrucción del templo, la destrucción. Después. señales antes del fin, Ajá, y la venida del Hijo del Hombre. la venida del Hijo del Hombre. Pero también anuncia antes de las guerras, el hambre. Claro. El sufrimiento, todas esas cosas. Eso está dentro de señales, ¿no? Sí. Señales antes del fin, ¿no? O sea que por un lado tenemos la destrucción del templo, por otro tenemos lo que llamamos el fin de nuestra era, el fin del tiempo, de los tiempos, y la venida del Hijo del Hombre. ¿El Hijo del Hombre quién es? Jesús. El regreso de Jesús, ¿no? Pero Jesús en ese momento estaba ahí en la tierra, ¿no? Le está contando todo esto a sus discípulos, estando presente con ellos, ¿no? Fijaos, vamos a ver cómo comienza esta conversación, los primeros 2 versículos. Si os acordáis, en el capítulo anterior, Jesús había estado en el templo en una especie de debate público con fariseos, saduceos, herodianos, es decir, con parte de la aristocracia, de los dirigentes de judíos, delante del pueblo, ¿no? Habían tenido ese intercambio de pregunta-respuesta. Y ahora este capítulo comienza con Jesús saliendo del templo, ¿no? ¿Y qué nos dice allí? El versículos 1 y 2 para meternos para que tengamos ahí el cuadro de... Jesús, saliendo del templo, le dijo a uno de sus discípulos: Maestro, mira qué piedras y qué edificios. Jesús respondiendo le dijo: ¿Ves estos grandes edificios? No quedará piedra sobre piedra que no sea removida. Derribada. O sea que Jesús está saliendo del templo y uno de sus discípulos llama su atención a la construcción del templo, ¿no? Le dice: mira qué piedras y qué edificio, ¿no? O qué edificios. Podríamos decir que ese discípulo estaba admirado, ¿no? El templo judío era una edificación imponente, muy grande, majestuosa. ¿Sabes la que usa Salomón? Sí, bueno, este templo en realidad no fue el que construyó Salomón. Ese templo había sido derribado
muchos siglos atrás, y este lo construyó Herodes. Herodes para el pueblo de Israel, ¿no? Entonces, pues era uno de los edificios más importantes y más grandes y majestuosos de todos los que había, no solo en Jerusalén, sino en todo Israel, ¿no? Entonces, pues este discípulo quiere llamar la atención de Jesús al templo, ¿no? A decirle, mira qué precioso es este templo, ¿no? Pero aquí también había más construcciones, porque le dice, mira qué edificios. O sea, pues que estaban en una parte donde había muchos edificios y él estaba olvidado de toda esa construcción. Claro, sí. Quizás se puede referir a que el templo tenía también, ¿no? No solamente lo que era el templo en sí, sino todo el alrededor, ¿no? Sí. Donde se hospedan los dirigentes de la iglesia, me imagino que también eran edificios donde están ellos allí, donde viven y donde, cuando habla de edificios, yo me imagino que eran edificios de los reyes ni nada, sino que es en sí todo la misma, todo el conjunto del templo. ¿Y qué responde Jesús? ¿Ves estos grandes edificios? No queda piedra sobre piedra que no sea derribada. Él aprovecha para hablar de eso de la destrucción del templo, porque sabe que de ahí pueden salir unas enseñanzas. O sea que la respuesta que Jesús da es profetizar la destrucción del templo, ¿no? Porque cuando muere Jesús, dicen que ese templo se partió, se dividió en dos, algo así. Hubo terremotos y sí. Me imagino que también se destruyó. Sí, cuando Jesús murió, lo que se partió en dos fue el velo, una cortina que separaba el lugar santo del lugar santísimo en el templo. Pero el templo se destruiría unos años más adelante, en el año 70. Sí. Es que también él, le hace entender al discípulo que, hasta ese momento, como se entendía que era pues lo que predicaban en ese momento, ya iba a ser borrado, pues porque ya iba a ser, digamos, lo que él predicaba iba a ser la guía ya para ellos. Ya lo otro ya, digamos, que quedaba atrás y ya iba a ser lo nuevo. Claro, hay un punto interesante, sí. Es como que con la destrucción del templo vendría un fin al sistema judío, ¿no? Religioso, para dar lugar a lo que trajo Jesús, ¿no? Al reino de Dios al que están invitados no solamente judíos, sino personas de todas las naciones, ¿no? Que ya no... les estaba como predicando eso, ya yo voy a hacer el camino, ustedes tienen que ir a presentárselo a todo el mundo, entonces ya lo otro no, no, el nuevo mandamiento no, amar a todos. Perdón, me repite lo del templo, ¿cómo es? ¿se divide qué? Cuando se cuartió, se dividió que el lugar santo, ¿ese lugar cuál es? Sí, es que el templo tenía tres partes principales, ¿no? Una que era la más externa, que era el patio exterior, que era una explanada muy grande donde cabía mucha gente, ¿no? Y ahí es donde Jesús está enseñando, donde la multitud viene a escucharle, la parte de más afuera, ¿no? Ahí también se hacían los sacrificios, estaba el altar. Y luego cuando entrabas dentro del interior del edificio, ahí solo podían entrar los sacerdotes, ¿no? Se entraba al lugar santo. Y allí pues habían algunos elementos, ¿no? Como estaban los panes de la proposición, estaba el candelero, habían algunos elementos descritos en el Antiguo Testamento. Y ahí pues ejercían ciertas funciones, ¿no? Y luego, todavía más adentro, en la habitación del fondo, ese era el lugar santísimo. Y allí dentro, en
En esa habitación pues había lo que se llamaba el arca del testimonio o el arca del pacto, ¿no? Que era como una especie de caja de madera cubierta de oro, y arriba había como unos querubines que son como unos ángeles tallados. Claro. Arca de la alianza. El arca de la alianza. Hablaba Dios por medio de esa. Sí. Y dentro de esa caja, de ese arca, pues estaba la ley de Moisés, había una muestra del maná y la vara de Aarón, ¿no? Todo eso es lo que... del maná, del desierto. Del alimento que les de lo que comieron cuando estuvieron. Sí. Eso era biológico, no sé. Pues tomando sin saber si dura, no creo que pudiera tan rápido. Hay que ser algo. Eso es lo que Dios había estipulado que se pusiera ahí dentro, ¿no? Por lo menos al principio era así, ¿no? Y claro, ese lugar santísimo y el lugar santo estaba dividido por una cortina muy gruesa, ¿no? Por el velo. Ahora, en el lugar santísimo nadie podía entrar. Solamente el sumo sacerdote una vez al año. El sumo sacerdote, que era como el máximo entre los sacerdotes, ¿no? Y entraba con sangre del sacrificio por el pecado del pueblo, ¿no? Y lo rociaba ahí en el arca, y ese arca representaba también la presencia de Dios. Claro. Entonces Dios se manifestaba desde ahí, desde el lugar santísimo. Entonces cuando se rompe, divide esa parte y allá con... Es como que abre el camino, ¿no? Es como que... Se llama tapa más el velo. Claro, es como una forma de decir que el acceso a la presencia de Dios ha sido abierto. Eso sucede cuando Jesús muere, ¿no? Y además dice que se parte de arriba abajo, ¿no? Es como un acto de Dios, ¿no? Dios ha abierto el acceso a su presencia. ¿Por qué? Por la sangre de Jesucristo, por el perdón de nuestros pecados. Claro. Cristian, yo quiero preguntarte, ese día de la crucifixión de nuestro Señor, pues la gente era pendiente de la muerte de Él, todos los que le siguieron y todo. ¿Cómo se dieron cuenta que el velo del templo se raspó? Pues porque había gente en el templo, ¿no? Seguramente los propios sacerdotes, y claro, eso se registró, ¿no? Eso se dio la voz, ¿no? De que aquí... Es que tembló la tierra y tembló la tierra y se oscureció, pero claro, eso tiene que haber, está escrito, ¿no? Eso es como... Eso nadie lo podía tocar, si nadie era un escándalo de todo. Eso es como, por ejemplo, ayer en internet, ¿no? Yo veía la noticia de que muere el presidente de Irán. No sé si la habéis visto, claro. Un accidente de helicóptero. Y uno podría decir, bueno, ¿y eso cómo se sabe cómo lo sabemos nosotros aquí en España si no estábamos ahí? ¿No? Pero cuando pasan cosas tan importantes, de tanto impacto, pues eso la voz corre, ¿no? Claro. Eso se dice, se anuncia. Tenemos que pensar que el templo era el centro de la adoración judía, ¿no? Era el lugar más importante para todos los judíos. Y que pase algo así, ¿sabes? Pues eso es algo que no se puede mantener en... A ver, dicen que cuando nuestro Señor murió, que el sol se oscureció, que la tierra tembló y que pues el terror fue tremendo porque estaba haciendo sol y de un momento a otro se oscureció. Entonces, pues, dice, hasta me parece que dice el tiempo de oscuridad que hubo. Sí. Y entonces a mí se me da que es como si entre el cielo y la tierra hubiera sucedido algo que dio a entender que el hombre tenía acceso por medio de Jesucristo a llegar a Dios. Porque estaba todo oscuro. Si tembló la tierra, imagínate el terror.
si ahí dice que también resucitaron unos muertos, Los santos. los santos. Entonces, Llegaremos a yo no ese sé, trozo del yo Evangelio. pienso que fue en este momento, en el cielo, en el espacio, hubo algo que les dio a entender, que todo el mundo lo vio, que había el paso el permiso del hombre poder llegar hasta Dios. A ver si cuando llegamos a ese texto del Evangelio pensamos en eso, a ver qué puede representar la oscuridad y por qué, ¿no? Si te acuerdas cuando lo leamos, porque lo leeremos, ¿no? Dentro de mucho, porque queda poco para llegar ahí. Tú nos lo recuerdas para que lo comentemos. Bien, entonces pues el cuadro que tenemos aquí es Jesús saliendo del templo, le muestran el edificio y Jesús da esta profecía, ¿no? Todo esto va a ser destruido, dice Jesús, ¿no? ¿No os parece un contraste interesante aquí entre la admiración de ese discípulo en cuanto al edificio del templo y la respuesta de Jesús? ¿No? Yo digo por eso, porque él vio que él estaba como, o sea, todavía maravillado por la obra que había ahí, Claro. y por como el estamento, ¿verdad? Lo que estaba ahí, pero no estaba teniendo en cuenta que es que él estaba ya con la nueva era, con lo que iba a suceder y con lo que ella le estaba diciendo que iba a suceder. Él seguía como mirando atrás, tenía que ya seguir viendo hacia adelante. Hay un encuentro muy interesante que nos narra el Evangelio de Juan, que tiene Jesús con la mujer samaritana. ¿Os acordáis? ¿Lo habéis leído, ese pasaje? Eso está en Juan 4. Y nos dice que allí en el pozo donde hablan, ¿no? Llega un punto en el que la mujer le pregunta a Jesús acerca de la adoración, ¿no? Y le dice, vosotros los judíos adoráis en el templo en Jerusalén, ¿no? Y nosotros los samaritanos aquí en este monte. Ellos tenían otro lugar diferente, ¿no? Y entonces, ¿os acordáis lo que Jesús le responde? Jesús le... Que iban a adorar como quien dice, donde se encontrara, en cualquier lugar donde se encontrara, iban a adorar a Dios, que no iba especialmente a hacer en un lugar de un templo, una construcción hecha. Jesús responde diciendo, ha llegado el momento en el que ni en Jerusalén ni aquí en este monte se adorará a Dios. Y entonces Jesús aclara que Dios es espíritu y Él lo que busca es que le adoren en espíritu. ¿No? En espíritu y en verdad. En verdad, claro. Esto que Jesús le enseña a la mujer samaritana es algo que tenemos aquí reflejado también, porque aquí tenemos a un hombre, a un discípulo, admirado de lo externo, ¿no? Es como la carne, ¿no? Es el edificio, ¿no? Qué bonito este edificio, qué grande. Eso pasa también hoy en día, ¿no? A veces vemos una iglesia, a veces, por ejemplo, en la iglesia católica lo hemos visto con las grandes catedrales, ¿no? Qué bonita esta catedral, ¿no? Qué grande, qué imponente, qué... Con iglesias evangélicas también pasa, ¿no? O dentro, ¿no? Cómo está todo, ¿no? Fíjate qué luces, qué sonido, qué elegante el pastor predicando con ese traje, ¿no? Que eso pasa en el mundo también, ¿no? Mira qué coche, qué casa, ¿no? Es como que nos fijamos mucho en lo externo, ¿no? Y nos deslumbramos por eso. Yo imagino que en ese tiempo era, o sea, así yo que creía mucho los israelitas, los judíos, era más en todo en el templo. En cambio en las casas yo creo que era diferente. O sea, no lo llevaban tanto, sino que ellos decían que el lugar era que allá vamos, estamos en el sacrificio y luego, como también uno también lo hace, o lo hacía muchas veces, que, o sea, voy un rato a la iglesia y luego, pero sigo igual, no cambio nada dentro de... Cuando uno está en la iglesia, por ejemplo, yo iba a la iglesia, a ver, tampoco era que, pero iba a la iglesia católica los domingos, ¿no? Escucha la música y ya, y para la casa y ya se acabó. Se acabó ese contacto más con Dios, solamente en ese momento, ese instante.
se acabe. Entonces vemos que a Jesús no parece admirarle mucho el templo, ¿no? Lo que era la construcción, porque Jesús podría haber respondido de otra manera. Podría haber aprovechado para decir, pues sí, qué precioso es este edificio, ¿no? Y esto, pues, y haberlo de alguna forma... Es que yo por lo menos esta semana estuve allí en Alicante, ¿no? Y me fui a pasear por allá, por el casco viejo. Y ahí hay unas iglesias que son de 1400 y algo. Y pues me llamó la atención. Y resulta que para usted entrar allí te cobran como 6 euros para tú solo entrar. Eso es muy grandes. Y digo, pero esto sí es de Dios, porque tienen que pagar para entrar a ver una iglesia. Me causó mucha curiosidad que era de 1400 y algo. Eran dos. Y claro, me causa curiosidad porque yo digo que eso era como en la época de la Inquisición y todo, cuando la gente la mataban porque decían que era bruja o muchos porque no estaba de acuerdo con la iglesia. Los perseguían en ese tiempo. Sí. Entonces lo exterior no es realmente tan importante para Dios como lo interno. No la carne, sino el espíritu. Entonces, la profecía que da Jesús le tiene que haber sentado a ese discípulo como un jarro de agua fría, ¿no? Dice, qué bonito este templo, este edificio. Jesús dice, pues todo esto va a ser destruido. De pronto yo siento ahí que está el contraste, digamos, de la transición. Porque pues, en aquella época se puede decir de que se venía de una tendencia, de unos ritos que ya con Jesús, ya esos quedaban abolidos, ya entramos a una nueva era. Sí. Y pues el discípulo que le pregunta, obviamente él tiene su imagen de su actualidad, es como si en este momento llegara a establecerse alguna otra situación de la que ya nosotros creemos, entonces de pronto no va a haber un choque. No chocaría, claro. De pronto esa es la situación, de que Jesús está consciente de esos cambios, más el discípulo no está totalmente consciente, porque para los ojos de él está... Aún en lo antiguo. Él está todavía en lo que ya de pronto ha creído o siempre ha venido creyendo y encuentra de pronto alguna afinidad con eso. Y pues estamos hablando de un templo donde está el pacto de la alianza, el arca del pacto. ¿Ya? Sería algo importante, sería de pronto como si en este momento hubiera, digamos, el cuerpo físico de Jesús. ¿Ya? Sería algo de mucha importancia. Claro. ¿Ya? Sí. Sí, es así, es como tú dices. Sí. Yo lo que estoy diciendo es que el discípulo estaba mirando era con la realidad y los ojos de la visión de ese momento, de lo que él, digamos así, había venido creyendo, había aprendido durante su vida y está contrastado contra la nueva situación que Jesús está ofreciendo. Claro, es así. ¿Ya? Digámoslo así, ¿ya? Porque ahí Jesús nos parte ahí la historia. ¿Ya? Por eso es que nosotros encontramos antes de Cristo, después de Cristo. Claro. ¿Ya? Al partir de esa historia, él está dando una nueva alianza, un nuevo pacto, como se dice aquí. Sí, es así. ¿Ya? Antiguo pacto y el nuevo. Y ese cambio del chip se ve ahí reflejado, ¿ya? De que el discípulo está pensando de pronto en qué bonito está este templo, ¿ya? Y Jesús tiene en su sabiduría, este templo ya no es válido, por así decirlo. Ya este templo se va a derrumbar, y de hecho ese templo, hace unos días estaba viendo un video sobre esta parte, que decía que ese templo, después de que se destruyó, que eran unas piedras grandotas de 5 metros por no sé cuántos metros, y que todas quedaron totalmente destruidas, y que en la actualidad nadie ha hecho ni el intento de volverlas a cuadrar, a restaurar. Sí, no se ha vuelto a levantar.
lleva 2000 años destruido el templo. Es que, en ese caso, tú estás diciendo que el arca del pacto es Jesús, entre Dios, No, yo entre el hombre y Dios. antes de Jesús se venía con la ley de Moisés, que estaba representada Por una, en el arca del pacto, en la de los querubines y eso, ¿no? pero ahora Con Jesús ya es el arca. cambia, digamos, ese camino. Por eso ¿Ya? ya es el arca Ya entre es Jesús. entre Dios, Jesús es el camino hacia Dios. Anteriormente era por medio de los mandamientos y de la ley de Moisés, que está representada en esa arca. Claro. Sí, o sea que aquí vemos la transición, ¿no? Sí, es la transición. Claro. Pero, Es un buen lo punto. importante es que con el antiguo pacto, o sea, nadie estaba a salvo. Nadie se estaba a salvo. Nosotros estamos hoy en día salvos por gracia de Dios. Que es lo que hay que tener muy en cuenta. Claro. Nosotros no estamos de salvos porque somos buenos, porque hacemos cosas, porque no hacemos nada más. No, nosotros estamos salvos por la gracia de la muerte de Jesucristo. Que Él pagó por nosotros, por todos nuestros pecados. Claro. Aún así, incluso tenemos en el Antiguo Testamento algunos casos de justificación ante Dios por la fe, como nosotros, ¿no? Por ejemplo, el propio Abraham, y claro, Abraham es antes de Moisés, ¿no? Y antes de la ley, pero dice que Abraham creyó a Dios y Dios lo justificó por eso, ¿no? Le fue contado por justicia. Sí, pero imagínate cuando Abraham, el que recibió las tablas, Moisés. Sí, Moisés, Sí. que cuando se bajó ya estaban allá orando otro Sí, se habían hecho un ídolo. Sí. ser humano, ¿no? Correcto. Todo el pueblo de Israel, que era el pueblo santo. Todo corrompido. Sí, claro. Bien, pues aquí tenemos esa transición, ¿no? Entonces, esa es la respuesta que da Jesús. También es interesante, ¿os acordáis cuando Jesús echa fuera a los que venden y hace negocio en el templo? Creo que en Marcos no aparece, pero en el Evangelio de Juan dice que cuando le preguntan a Jesús que por qué hacía eso, ¿no? Que qué señal daba, ¿no? Para demostrar que él tenía la autoridad para hacer eso, Jesús dice: destruid este templo y en 3 días lo levantaré. ¿Os acordáis? Claro, esa es la más profesional. Mateo, sí. Soluciona a su misma persona, ¿no? Sí, Pero claro, Jesús está haciendo mención de sí mismo, como el templo de Dios, ¿no? Claro. Entonces, también aquí vemos ese cambio, ¿no? Como hay un templo físico, pero Jesús ahora está hablando de que hay un templo nuevo, ¿no? En el que Dios va a vivir, que es en nosotros mismos, si estamos en Cristo, ¿no? Es por medio de la fe en Jesús, cuando nos reconciliamos en Dios, Dios nos hace templo suyo. Cristian, y tan importante recordar de que esa alianza del Antiguo Testamento era para los israelitas, no era para los demás. Claro. No era para los demás, no eran para, porque ya Jesús ya habla de todas las naciones. Todas las naciones. Claro, sí, así es. Pues sí. Muy bien, entonces esa es la respuesta que Jesús da. Y lo que tenemos a continuación es que Jesús pues sigue saliendo, ¿no? Y sale de Jerusalén y se dirige al Monte de los Olivos. ¿Vas? Versículo 3. ¿Lo queréis leer? ¿Lo quieres leer tú, Ana? Versículo 3 de Marcos 13. Señales antes del fin. Y se sentó en el monte de los olivos frente al templo. Y Pedro, Jacobo, Juan y Andrés le preguntaron aparte: dinos, ¿cuándo serán estas cosas? ¿Y qué señales habrá cuando todas estas cosas hayan de cumplirse? Bien, está bien. El Monte de los Olivos estaba justo al salir de Jerusalén. Era una
una elevación, ¿no?, que había, que tenía muchos olivos, por eso se llama el Monte de los Olivos, ¿no? Y estaba un poco por encima de Jerusalén. O sea, Jerusalén ya en sí estaba en una zona elevada, ¿no? Por eso en la Biblia, cuando hablamos de viajes a Jerusalén, pues nos dice que suben a Jerusalén. Está en una zona elevada. Y el Monte de los Olivos está todavía un poquito más arriba, ¿no? Y está en la parte oriental, la parte del este. Y desde allí, sobre todo hay una zona, una ladera en el Monte de los Olivos, donde se ve perfectamente el templo, ¿no? Desde arriba, ¿no? Se ve todo el templo. Y Jesús tenía que atravesar el Monte de los Olivos para ir a Betania, que era donde él se estaba alojando. En estos días previos a su muerte, Jesús se alojaba en Betania, donde estaba la casa de Lázaro, Marta, María, ¿no? Y de allí, pues, cada día por la mañana iba a Jerusalén, al templo, y por la noche volvía, ¿no? Entonces aquí vemos que Jesús sale de Jerusalén y se sienta en el Monte de los Olivos. Y desde ahí se puede ver el templo, ¿no? Y claro, los discípulos, pues seguramente estaban con esto en mente de que, oye, Jesús acaba de decir que el templo va a ser destruido. Y esto sería como un bombazo, ¿no? Como una noticia increíble, ¿no? Como el templo va a ser destruido, ¿no? Entonces, cuando Jesús se sienta, pues ellos van a aprovechar, nos dice aquí los nombres de quiénes, ¿no? Pedro, Jacobo y Juan, Juan y Andrés, sí, Jacobo, Juan y Andrés, le van a preguntar aparte, ¿no? Ajá. Pedro y Andrés eran hermanos de sangre, y Jacobo y Juan también. O sea, aquí tenemos en realidad 2 hermanos por un lado y 2 por otro, ¿no? Y los 4 habían sido llamados por Jesús y eran apóstoles. Eran de Galilea. Todos ellos, los 4, habían sido pescadores. Seguramente seguro que se conocían, ¿no? Y ahora pues eran apóstoles de Jesús y estaban con él, ¿no? Entonces dice que le preguntan aparte, ¿no? ¿Y la pregunta cuál es? ¿Qué le hacen? ¿Cuándo serán estas cosas? ¿Y qué señal habrá cuando todas estas cosas hayan de cumplirse? ¿Qué cosas? La destrucción, la derribada del templo. La destrucción del templo. Ajá. Jesús ha profetizado eso. Ahora él se sienta en el Monte de los Olivos, pueden ver el templo desde ahí, ¿no? Y entonces se acercan y le preguntan, oye, ¿cuándo va a pasar esto? ¿No? ¿Cuándo va a suceder todo esto? Un detalle interesante aquí es que los maestros, los rabinos, cuando enseñaban, ellos se sentaban, ¿no? Eso sucedía así en la sinagoga. La sinagoga, cuando iba a enseñar, al que le tocaba ese sábado, pues para leer la escritura se levantaba y luego para enseñar se sentaba. Se sentaba en lo que se llamaba la cátedra de Moisés. Entonces así es como se llamaba la silla especial donde se sentaba el rabino que enseñaba en la sinagoga. Normalmente pues era un escriba, probablemente fariseo, ¿no?, que enseñaba ese sábado en la sinagoga. Se llamaba la cátedra de Moisés. Entonces Jesús ahora se sienta, ¿no? Es como poniéndose en una posición para enseñar. Y estos discípulos aparte le preguntan, ¿no? Dice, oye, ¿cuándo va a pasar esto? Ahora, Mateo 24, que es el pasaje paralelo, también lo tenemos en Lucas. Mateo, que también era uno de los apóstoles, registra algo más que estos discípulos le preguntan a Jesús, ¿no? ¿Cómo nos lo dice Mateo 24? ¿Lo tenéis ahí? Sí, ¿del 3 también? El versículo no recuerdo. Sí, ¿Es el 3 comenta que cuál de estas cosas y qué señal habrá de tu venida en el fin del siglo. Y del fin del siglo. Ajá. Y del fin del siglo. O sea que no solamente le estaban preguntando por la destrucción del templo,
sino dice, ¿y qué señal habrá de tu venida y del fin del siglo? Probablemente los discípulos en la mente lo tenían todo junto, ¿no? Pensaban que todo iba a suceder al mismo tiempo. Para ellos pensar en la destrucción del templo era ya como el final de los tiempos, ¿no? Como que se acaba esta era y comienza una nueva. En cierto sentido fue así, ¿no? Con Jesús se acabó, como decíamos antes, ¿no? El antiguo pacto y empezó el nuevo. Pero ellos lo tenían como un poco mezclado en su mente, seguramente, ¿no? Habían escuchado de Jesús que Él se iba a ir y que iba a regresar. Entonces, todo lo conectaban, ¿no? Bueno, el templo se va a destruir, se acaba, ahí tenemos el final de los tiempos, se acaba esta era y Jesús regresa y comienza una nueva, ¿no? El reino de Dios. Claro, por la historia sabemos que en realidad son dos eventos muy distanciados en el tiempo, ¿no? Porque el templo, como decíamos, fue destruido en el año 70 y no se ha vuelto a levantar en estos 2000 años. Pues puede ser muy distanciado por nosotros. ¿Distanciado por nosotros? Para nosotros. Para nosotros. Desde nuestra humanidad. Claro. Desde nuestro tiempo, ¿no? Hay que mirar en los ojos del divino que Él está fuera del tiempo, ¿no? ¿Qué porción de tiempo eres? Ah, claro. Entonces el templo fue destruido en el primer siglo y Jesús regresaría mucho tiempo después, aún no ha regresado, ¿no? Entonces, claro, digo esto porque lo que Jesús va a enseñar a continuación está principalmente enfocado en su regreso, ¿no? Lo que llamamos el tiempo del fin y qué señales va a haber y cómo va a estar la tierra, qué va a pasar cuando Jesús vaya a regresar. Pero también, en esto que Jesús enseña, también nos da el cuadro para la destrucción del templo. Entonces tenemos las dos cosas aquí, ¿no? Entonces vamos a ahondar en esto. Hoy vamos a avanzar muy poquito, porque ya estamos llegando al final, ¿no? Pero en los próximos días vamos a entrar en detalle y vamos a ver, pues eso, sobre todo, qué es lo que debemos esperar, qué señales hay cuando Jesús vaya a regresar a la tierra y establecer el reino de Dios de una forma ya completa, literal, ¿no? Física. Pero también vamos a ver que en esa propia enseñanza tenemos el contexto de la destrucción del templo. Bien. Bien, para terminar, si queréis, porque ya se nos acaba el tiempo, vamos a ver cómo termina este pasaje, ¿vale? Porque es algo muy interesante, porque Jesús va a estar dando señales, pero en todo esto Jesús quiere transmitir una enseñanza a sus discípulos, y eso llega a nosotros también, que es cuál es la actitud que nosotros debemos tener respecto a la venida de Jesús, a su regreso a la tierra y al fin de los tiempos, ¿no? Bien, ¿qué es lo último que Jesús dice aquí en este capítulo 13, en esta enseñanza que Él da? ¿Cuál es el último versículo de todos? El 13 y 37. Sí. No sé a cuánto refieres en todos, pero no del 13. Sí, el último versículo del capítulo 13, Sí. 37. Y lo que a vosotros digo, a todos lo digo, velad. Desde el 32 él explica cómo ¿Quieres debe leer? comportar uno ¿Quieres leerlo cuando da desde ahí? las señales. Pero de aquel día y de la hora nadie sabe, ni aun los ángeles que están en el cielo, ni el Hijo, sino el Padre. Mirad, velad y orad,
porque no sabéis cuándo será el tiempo. Es como el hombre que, yéndose lejos, dejó su casa y dio autoridad a sus siervos y a cada uno de su obra, y al portero mandó que velase. Velad, pues porque no sabéis cuándo vendrá el Señor de la casa, si al anochecer o a la medianoche, o al canto del gallo o a la mañana, porque cuando venga de repente no os halle durmiendo. Y lo que a vosotros digo, a todos lo digo, velad. ¿Cuál es la palabra que más se repite aquí en velar? ¿No? Velad, ¿qué significa? Vigilar, Estar atento. Estar despiertos, alerta, vigilando. Ten cuidado. Velar, literalmente hablando, es quedarse despierto, ¿no? Es como, en vez de dormir, ¿no? Velar es cuando uno se queda despierto, ¿no? Y también es como estar atento a lo que se está pronosticando hoy en día. Que hay gente que tiene visiones y todo desde que esto está muy próximo a la llegada de Jesús. Entonces es como cuando, digamos, como el celador, el que está velando alguna cosa, ¿no? O la está, que usted tiene un trabajo y ya se lo mandaron a hacer. O sea, como él dijo, como el dueño de la casa. Él nos está mandando aquí a que hagamos al prójimo, todo eso. O sea, que hagamos todo eso para que cuando Él llegue no nos coja dormido. O sea, que no estemos haciendo lo contrario de lo que está mandando ahí. Claro. Entonces, todo lo que Jesús va a enseñar sobre su regreso a la tierra, ¿no? Que Él viene para establecer el reino de Dios de forma completa, pues todas las señales que Él da, pues viene con este mensaje de fondo, ¿no? Que es que sus discípulos estemos alerta, ¿no? No nos durmamos, sino que estemos atentos a lo que está pasando en el mundo para que sepamos en qué tiempo estamos viviendo y sí, que Jesús está próximo, ¿no? Y que estemos ocupados en lo que Él nos ha mandado, ¿no? Fijaos que el ejemplo que Él pone aquí, ¿no? Dice, es como un hombre que yéndose lejos, y ahí se está refiriendo a Él, ¿no? Dice, yéndose lejos, dejó su casa y dio autoridad a sus siervos y a cada uno su obra. Y al portero mandó que velase. Ahí que tenemos como un hombre pudiente, ¿no? Que tiene una casa grande con siervos y cada uno pues le da un encargo, una función. Dice, yo me voy de viaje, pero cuando venga, pues espero que los encargos se hayan cumplido, ¿no? Cada uno haya hecho su labor, ¿no? Entonces, ese es el cuadro que Jesús pinta aquí, ¿no? En el Evangelio de Mateo tenemos que lo siguiente que Jesús enseña, que eso no lo registra Marcos, tanto cuando estamos terminando el capítulo 24 de Mateo, como en todo el capítulo 25, son parábolas que da Jesús acerca del servicio, ¿no? En relación a su venida. Es como diciendo que, dice, mira, esto es así, ¿no? Dice, mi regreso a la tierra va a ser como un señor que regresa y le va a pedir cuenta a sus siervos, ¿no? Y también es como pues, un señor que ha dado a cada siervo pues, una cantidad de dinero. Eso también lo pone en una parábola que tenemos ahí en Mateo 25, ¿no? Para que lo inviertan y trabajen con eso. Y cuando regrese, pues, le va a pedir cuentas. O también habla como de unas vírgenes que están esperando al esposo. Esa es otra de las parábolas que tenemos allí. Y que unas se van a quedar dormidas y no han traído aceite, y las otras sí que tenían aceite consigo, ¿no? Eso pone varias parábolas, tanto al final de Mateo 24 como en el capítulo 25. Pero todo gira en torno a lo mismo. Es a que los discípulos, es decir, los cristianos, ¿no? Pues en la medida en la que nos vamos aproximando al regreso de Jesús y vamos viendo las señales que Jesús ha dicho que vamos a ir estudiando, ¿no? Vamos a profundizar en ellas, pues todo esto debería de llevarnos a esa actitud, ¿no? De decir, oye,
tenemos que asegurarnos de que estamos haciendo lo que Jesús nos ha mandado. No sea que Él regrese y nos halle en otras cosas, ¿no? Y tengamos problemas con Él. Él nos va a pedir cuentas. Y por otro lado, es como más vale que estemos atentos a lo que está pasando en el mundo, a las señales que Jesús dio, ¿no? Para que estemos apercibidos del tiempo en el que estamos viviendo y de qué es lo que está pasando, ¿no? No sea que suceda todo y por no estar atentos no nos enteremos y de pronto regrese Jesús y nosotros estábamos en otras cosas. O digamos, nos vaya peor de lo que ya él dijo, porque digo, el que está digamos, que está en tal lugar no se devuelva. Digamos, si está, por ejemplo, en un pueblo por ahí lejano, no se vaya a la ciudad porque en la ciudad va a ser peor, o no, que no se devuelva por nada. Donde esté, es mejor que se quede ahí y no retorne, porque puede pasar algo peor de lo que ya está sucediendo. Por eso habla de las señales. Entonces, todo lo que Jesús va a explicar, que vamos a partir de mañana a ahondar en las señales, debemos de leerlo desde esta perspectiva, ¿no? Es como Jesús nos ha transmitido esto para que nosotros tengamos esa actitud de estar alerta, ¿no? De estar atento a lo que está pasando en el mundo, viéndolo con las señales que Jesús dio, ¿no? Y también para que estemos ocupados en lo que Jesús nos ha mandado, que nos ha encargado, ¿no? Que no nos descentremos, ¿no? Desenfoquemos y vivamos como cualquier otra persona del mundo que no conoce a Dios y todo venga de repente y nos veamos en una situación que ya no sepamos cómo cambiar, ¿no? En el 33 lo pone también. Mirad, velad y orad, porque no sabéis cuándo será el tiempo. Claro. Y en el 37 lo deja muy claro, ¿no? Sí. La que a vosotros digo, a todos lo digo, velad, ¿no? Fijaos que también está en imperativo, ¿no? Velad, ¿no? Bien, pues lo dejamos aquí, porque ya hemos cumplido la hora.